Con mucho agrado te presentamos el programa Mujer Virtuosa. Un encuentro con la mujer de hoy, de ayer y de todos los tiempos, para descubrir y analizar juntas cuál es la vocación a la que hemos sido llamadas, de tal forma que pueda cumplirse en nosotras lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que con la bendición de Dios se encuentren todos bien. Es para mí, Lupita Castillo, un gusto y un honor estar de nueva cuenta con ustedes para tratar otro tema que espero les resulte, además de interesante, de utilidad para todos nosotros, porque tiene que ver con nuestras relaciones diarias, con la familia, con nuestros vecinos, también con el aspecto laboral, es decir, con todo aquello que forma parte de nuestro entorno. Me refiero a la tolerancia. ¿Qué significa esta palabra? ¿Es útil poseer esta cualidad? ¿Cuál es la importancia de ser tolerante? Pues bien, de la tolerancia hablaremos el día de hoy en Mujer Virtuosa, en el que espero contar con la presencia de todos ustedes y de antemano les doy las más cumplidas gracias por acompañarme en la emisión de hoy. Pero antes de adentrarnos con el tema, permítanme elevar una oración a nuestro Dios Todopoderoso para suplicar su ayuda y dirección. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre. En este momento clamamos a ti, porque eres todopoderoso. Gracias porque somos tus hijos, porque tu amor nos alcanza donde quiera que nos encontremos. Gracias porque nos buscas, nos llamas, nos sostienes. Gracias, Padre eterno. Deseamos pedirte una bendición para cada oyente, que tu Santo Espíritu le hable a su corazón y a su mente, y te rogamos que los guardes de todo mal. Te suplicamos por cada enfermo, sosténlo en su lecho de dolor, y si es tu voluntad, restablécelo para sanidad. Amado Padre Celestial, te rogamos tu protección en todo momento para cada familia que nos escucha, y tu misericordia nos acompañe siempre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, una vez que hemos pedido la ayuda de nuestro Padre Celestial, estamos dispuestos para dar inicio con nuestro programa de hoy. Ahora vamos a la parte musical y vamos a escuchar la voz de el joven Alberto Ramírez con el canto titulado A Dios sea la gloria. Lo que hizo Él para mí, y sin merecer su amor por mí.
entregó en la cruz. Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios la gloria por lo hecho por mí. Con su sangre me lava, su poder me restaura. A Dios sea la gloria por lo hecho por mí. Quiero vivir una vida que sea a ti, Dios, un placer. Mas si el orgullo entra en mí, llévame, Señor, al Getsemaní. Con su sangre me salva, su amor me restaura. A Dios sea la gloria por lo hecho por mí, por lo hecho por mí. Ya regresamos de nuestra pausa musical. Qué bueno que sigues con nosotros. Decíamos al inicio del programa que hoy hablaríamos de la tolerancia. ¿Pero qué significa ser tolerante? Para saber su significado, acudamos, como ya es costumbre, al diccionario de la Real Academia Española. Tolerancia, de latín tolerantia, acción y efecto de tolerar. Y tolerar, respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Por lo que podemos entonces observar, la palabra tolerancia significa respetar las ideas de los demás, aun cuando sean contrarias a las nuestras. Puede ser que no compartamos sus creencias, sus prácticas, pero debemos ser tolerantes. Una práctica muy importante hacia los demás, porque en realidad somos por lo general intolerantes con las personas que no piensan como nosotros. Lo que tratamos de hacer es marginarlos y señalarlos ante los demás para que tomen la misma actitud que la nuestra. Por esta razón es sumamente importante el poner en práctica la tolerancia para mantener una sana relación con nuestros semejantes. La escritora Elena G. de White nos dice lo siguiente respecto a la tolerancia. Hay diversidad de caracteres en los miembros de la familia. Con frecuencia existen en la misma familia notables diferencias de temperamento y carácter, pues está dentro de los planes de Dios que se relacionen personas de temperamentos variados. Cuando esto sucede, cada miembro del hogar debiera considerar como sagrados
los sentimientos y los derechos de los otros, y debiera respetarlos. De esta manera se cultivarán la consideración mutua y la tolerancia. Se suavizarán los prejuicios y se alisarán las asperezas del carácter. Podrá lograrse la armonía y la combinación de los diversos temperamentos. Será un beneficio mutuo. Esto lo encontramos en el libro Conducción del Niño, página 190. Parece mentira, pero aún en la misma familia existen diferencias de carácter y temperamentos que en muchas ocasiones hacen más difíciles las relaciones. Es entonces cuando se requiere de parte de sus miembros que exista la tolerancia mutua para evitar serios conflictos entre sus miembros. Pero si esto ocurre en el seno familiar, pensemos entonces cómo son difíciles las relaciones personales fuera del ámbito familiar, digamos laboral y social. Es en esos círculos donde se requiere mayor tolerancia, porque siempre habrá un mayor número de personas que pensarán de manera muy diferente a nosotros. Recordemos un pasaje de las Escrituras que nos relata el libro de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Estando hablando el Señor Jesucristo acerca de cómo se debe perdonar al hermano, entonces Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es un relato de la tolerancia que debe existir en el ser humano que conoce a Jesús, de todo aquel que ha hecho de Jesús el centro de su vida. Es algo difícil de lograr cuando estamos luchando solos, sin tomar en cuenta el poder y la fuerza que el Señor Dios Todopoderoso puede darnos. Pidámosle su ayuda y dirección en cada momento de nuestra vida diaria y en cada una de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Solo con su ayuda y dirección lograremos salir vencedores. Pues bien, de esta forma hemos llegado al momento de hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar la voz de Alberto y Kevin con el canto que lleva por nombre Confío en ti. Enseguida regresaremos para continuar con el tema de hoy. Que se apague la luz del sol.
Ya regresamos de nuestra pausa musical y si es que nos acabas de sintonizar, te comento que en el programa de hoy estamos hablando de la tolerancia como un valor muy importante y necesario de poseer en nuestro carácter. Pero algo necesario y que debemos tomar muy en cuenta es el hecho de que no es lo mismo ser tolerante con el pecador que con el pecado. Pedro le preguntó a Jesús, ¿hasta cuántas veces perdonaré al hermano que pecare contra mí? Y luego agrega, hasta 7. Jesús le respondió, hasta 70 veces 7, es decir, cuantas veces sea necesario. Sin embargo, no es el mismo trato para el pecado, el cual debe ser erradicado en primera instancia, porque de lo contrario, la constante repetición del pecado puede llegar el momento en que nuestra conciencia quede tan acostumbrada a cometerlo que ya no resulte para nosotros algo malo y comencemos a verlo como algo natural en los demás y en nosotros mismos. La escritora Elena G. de White nos habla el caso de Herodes, un hombre que cometió tantos pecados, entre ellos matar a Juan el Bautista, hasta que llegó el momento en que dejó de tener conciencia del pecado mismo y de la siguiente manera. La conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante cierto tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto, pero la vida licenciosa había ido degradando siempre más sus percepciones morales y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. Ahora amenazó a Jesús, declarando repetidas veces que tenía poder para librarle o condenarle, pero Jesús no daba señal de que le hubiese oído una palabra. Herodes se irritó por este silencio. Parecía indicar completa indiferencia a su autoridad. Para el rey vano y pomposo, la reprensión abierta habría sido menos ofensiva que el no tenerlo en cuenta. Volvió a amenazar airadamente a Jesús, quien permanecía sin inmutarse. La misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio, pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Lo encontramos en El deseado de todas las gentes, página 278. Tal y como podemos ver, una cosa es ser tolerante con el pecador, que podamos ayudarlo, comprenderlo, orientarlo, tenderle una mano, y otra que lo despreciemos y que lo condenemos. La escritora Elena G. de White en el libro Consejo para los Maestros nos dice lo siguiente: mientras los que profesan ser cristianos están contendiendo, Satanás está colocando sus trampas para los pies inexpertos de los niños y jóvenes. Los que tienen conocimiento de la palabra de Dios deben procurar escudar a los jóvenes de las acechanzas del diablo. Nunca debieran olvidar que ellos mismos estuvieron una vez bajo el ensalmo de los placeres del pecado. Necesitamos la misericordia y tolerancia de Dios en cada hora. Y cuán inconveniente es que seamos impacientes con los errores de los jóvenes inexpertos. Mientras Dios los tolera, ¿nos atrevemos nosotros, compañeros suyos en el pecado, a desecharlos? Consejo para los Maestros, página 93, párrafo 3. Efectivamente, necesitamos la tolerancia de Dios
para con nuestros hijos, para con los demás, y procurar ser pacientes y brindarles toda la ayuda que requieren para salir adelante. Debemos entender que una persona tolerante no debe aguantar todo lo que le hagan o digan. Esa es una idea equivocada de tolerancia. Una persona tolerante debe comprender, aceptar a los demás por muy diferentes que sean sus ideas, incluso raza, estrato social o manera de ser de la persona. Puede ser que no estemos de acuerdo con muchas cosas, pero que finalmente las aceptemos con la finalidad de mantener el orden en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Algo muy importante respecto al valor de la tolerancia es que se trata de un valor que debemos, al igual que muchos otros, enseñar a nuestros hijos, pero que al igual que otros valores se enseñan con el ejemplo. Debemos ser tolerantes nosotros con ellos y de esta manera no cumpliremos con aquellos que dicen: haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. La enseñanza de la tolerancia tiene que ser con el ejemplo. Nuestros hijos deben ver en nosotros esa cualidad para que la imiten y luego sea más fácil nuestra enseñanza. Recordemos aquel viejo refrán que dice: si como moralista predicas buena acción, con el ejemplo ilustra tu elocuente sermón. No hay nada más importante que el ejemplo en la enseñanza de nuestros hijos. Otro apoyo en la enseñanza lo encontramos sin duda en los libros. Hay relatos muy importantes que hablan acerca de la tolerancia y de otros valores que debemos enseñar a nuestros hijos. Acerquemos a nuestros hijos a la lectura. Eso hará de ellos mejores seres humanos, porque sin duda aprenderán y comprenderán que existe una gran diversidad de culturas, costumbres, lenguas, color y que por lo tanto debemos ser tolerantes con todos aquellos que son diferentes en muchos sentidos a nosotros. La escritora Elena G. de White comenta el caso de los discípulos de Jesús, que eran todos diferentes entre ellos en muchos aspectos, de la siguiente manera. Todos los discípulos tenían graves defectos. Cuando Jesús los llamó a su servicio, aún Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Aún mientras andaba con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. En el discípulo amado había mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Esto lo encontramos en el libro Deseado de todas las gentes, página 262, párrafo 4. Jesús reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero Juan y sus hermanos no le abandonaron. Prefirieron quedar con Jesús a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo llegó a transformarse su carácter. Otro de los ámbitos en los cuales debe predominar la tolerancia es sin duda en el aspecto educativo. Los maestros
Deben ser tolerantes con sus alumnos, porque cada alumno es diferente entre sí y el maestro debe entender y comprender a cada uno de ellos. Al respecto, la escritora Elena G. de White nos comenta lo siguiente: el maestro debe esperar encontrarse con disposiciones perversas y con corazones endurecidos, pero al tratar con ellos no debe olvidar nunca que él mismo fue una vez un niño y que necesitó disciplina. Aún ahora, con todas las ventajas que le otorgan la edad, la educación y la experiencia, yerra a menudo y está en necesidad de misericordia y tolerancia. Al educar a la juventud, debe considerar que está tratando con personas que tienen inclinaciones al mal similares a las suyas. Tienen que aprenderlo casi todo, y el aprender es mucho más difícil para unos que para otros. Debe tratar pacientemente con el alumno, lento, no censurando su ignorancia, sino aprovechando toda oportunidad para darle ánimo. Con los alumnos sensibles y nerviosos debe tratar muy tiernamente. Un sentido de sus propias imperfecciones debe inducirlo constantemente a manifestar simpatía y tolerancia hacia aquellos que también están luchando con dificultades. Consejos sobre la obra de Escuela Sabática, página 199, párrafo 1. Estamos en el momento preciso de hacer otra pausa musical y escucharemos a continuación las voces del grupo Kiddush Hashem con el canto que lleva por nombre Hijos del Gran Rey. Estamos aquí en esta hora, nuestros caminos se cruzaron un día, nuestros corazones se unieron en melodía, caminos tan diferentes, gente tan diferente a la gente. Y con misterio decir Que nos volvamos tan iguales con misterio. amor que unió Nuestras diferencias también nos unió en nuestras creencias. Esa armonía que a todos nos contagia, la belleza de estar juntos hoy. Y que cuando uno cae, el otro levanta. si uno se cansa, el otro sostiene. Cuando alguien llora, el otro consuela. Si un amigo llama, no hay tiempo ni a llorar. Cuando uno pide, el otro atiende. Cuando se explica, pronto se entiende. Si él se disculpa, Ella perdona, somos hijos del gran rey, nos pondrá una corona. una
que cuando uno cae, el otro levanta. Si uno se cansa, el otro sostiene. Cuando alguien llora, el otro consuela. Si un amigo llama, no hay tiempo ni a llorar. Cuando uno pide, el otro atiende. Cuando se explica, pronto se entiende. Si él se disculpa, Ella perdona, somos hijos del gran rey, nos pondrá una corona. Cuando uno cae, el otro levanta. Si uno se cansa, el otro sostiene. Cuando alguien llora, el otro consuela. ese recuerdo llevaremos como herencia. Ya estamos de regreso de nuestra pausa musical y en el programa de hoy estamos hablando de la tolerancia, de lo importante que resulta poseer esta cualidad en el carácter para tener una sana convivencia con las demás personas con quienes nos relacionamos. Antes de la pausa musical hablábamos de la importancia de la tolerancia en el ámbito educativo. El maestro, sin duda alguna, debe poseer esta cualidad para mantener una sana relación con cada uno de sus alumnos. Debe ser sabio para poder tratar con diferentes caracteres y peculiaridades de cada alumno que forma parte de su grupo. Debe pedir siempre la ayuda divina para salir adelante de esta difícil tarea de la educación. La escritora Elena G. de White nos hace el siguiente comentario respecto a la educación. Es verdadera educación únicamente la que pone al alumno en estrecha relación con el gran maestro. Se ha de enseñar a los jóvenes a mirar a Cristo como su guía. Se les han de impartir lecciones de tolerancia y confianza, de verdadera bondad y amabilidad de corazón, de perseverancia y firmeza. Su carácter ha de responder a las palabras de David: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Esto está en Salmos 144, versículo 12. El estudiante convertido ha roto la cadena que lo ligaba al servicio del pecado y se ha puesto en la debida relación con Dios. Su nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero. Está bajo la solemne obligación de renunciar al mal y cae bajo la jurisdicción del cielo. Por la oración fervorosa ha de aferrarse a Cristo. Descuidar esta devoción, negar este servicio, es convertirse en juguete indefenso de las trampas de Satanás. Consejo para los maestros, página 482, párrafo 1. Mientras cultiva su mente, el estudiante debe también cultivar la integridad de corazón y la lealtad a Dios, a fin de desarrollar un carácter como el de José. Entonces despreciará el pensamiento de ceder a la tentación y temerá mancillar su pureza. Como Daniel,
resolverá ser fiel a los principios y usará de la mejor manera las facultades que Dios le ha dado. Consejo para los maestros, página 482. Yo no sé si tú en alguna ocasión te enfrentaste a la difícil situación de realizar un trabajo en equipo, donde cada uno tiene sus propias ideas y métodos para realizar las tareas asignadas. Resulta problemático ponerse de acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, en estos casos debe prevalecer la tolerancia para aceptar y reconocer quien tenga la mejor propuesta, para unificar criterios y optar por la mejor opción. Esto no significa que ser tolerantes equivale a echar por tierra siempre nuestras propuestas. Sencillamente es reconocer que pueden haber otras ideas mejores que las nuestras y no pensar y actuar creyendo que como las nuestras no hay comparación, que siempre son las mejores y que por lo tanto nadie nos puede ganar. Un asunto bastante serio respecto a la tolerancia es el pensar que una persona tolerante es débil y por esta razón muchas veces no queremos ser tolerantes, porque esto sería mostrar debilidad ante las demás personas. Sin embargo, esto no es así, sino todo lo contrario. Una persona tolerante es la que demuestra mayor fuerza de carácter y mayor fortaleza. Una de las principales actitudes que debemos tener es el reconocer que siempre habrá personas que piensan y actúan de manera diferente a nosotros. Esto no quiere decir que sean mejores o peores que nosotros. Sencillamente tienen otra forma de pensar y actuar, que en muchos de los casos tenemos que aceptarlos como son. Es algo muy positivo saber escuchar. Esta actitud nos permitirá saber qué piensan y qué opinan los demás y nos permitirá hacer una buena evaluación de los pros y los contra para tomar siempre la mejor decisión para bien del centro laboral del cual formamos parte. Algo muy importante y que no debemos olvidar es comprender y aceptar la forma de pensar de nuestros compañeros de trabajo. No todos piensan igual que nosotros y tampoco podemos obligarlos a que lo hagan, pero sí podemos comprenderlos y aceptarlos. A lo mejor mediante argumentos efectivos y verdaderos podríamos en algún momento convencerlos de que nosotros tenemos la razón, pero no mediante la coerción y la fuerza, porque ya no actuarían por convencimiento, sino por obligación. La intolerancia muchas veces lo que hace es crear un ambiente de pleito y discordia en nuestro centro laboral, y eso es algo totalmente inaceptable, porque es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, y convertirlo en un campo de batalla no sería para nada favorable para nadie. Por esa razón, debemos ejercer siempre la tolerancia para con los demás. La escritora Elena G. de White en su libro El colportor evangélico nos dice lo siguiente: toda asociación en la vida requiere el ejercicio del dominio propio, la tolerancia y la simpatía. Diferimos tanto en disposición, en hábitos y en educación que nuestra manera de ver las cosas varía mucho. Juzgamos de modo distintos. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todos sus aspectos. No hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo detalle. Las pruebas de uno no son las del otro. Los deberes que a uno le parecen fáciles no son para otro en extremo difíciles y le dejan perplejo. Colportor evangélico, página 200, párrafo 1. Tan frágil, tan ignorante, tan propensa a equivocarse es la naturaleza humana que cada cual debe ser prudente al valorar a su prójimo.
Poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás. Lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca monta, cuando si pudiéramos abrir los ojos, veríamos que de ello dependen importantísimos resultados para el bien o para el mal. Así que procuremos hacer uso de la tolerancia en cualquier situación a la que tengamos que enfrentarnos. Puede ser en nuestro centro laboral, en el hogar, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, familiares, en fin, en todo lugar. Y si por alguna razón sentimos que no tenemos esta virtud en nuestro carácter, pidámosle al Señor nos conceda esa cualidad para sobrellevar a las demás personas que no son ni piensan como nosotros. Pues bien, mis estimadas amigas y amigos, hemos llegado a nuestra última pausa musical para escuchar una vez más las voces del grupo Kiddush Hashem con el canto titulado No me dejarás. Así que no te vayas. Enseguida regresamos para continuar con el tema de hoy. Si yo fallé, si yo cambié, si solté tu mano, si yo caí, si yo cerré mi corazón, aún así no me dejas de amar. Yo soy así, no fingiré, tú ya me conoces, no voy a huir ni a esconder, erré muchas veces, mas esto sé, no me dejas de amar. Nadie más me amó, pues en pecado estoy. No quiero merecer, quiero creer. No me dejarás en mis miedos, mis hierros. Me levantarás y si decido en tus brazos me llevarás, segura estoy, no me dejarás. En soledad, en tempestad, tú me haces bien, y si me olvido de confiar, tu palabra viene, me dice que tú por siempre me amarás. Nadie más me amó, pues en pecado estoy. Quiero merecer,
Ya estamos de regreso contigo para continuar con el tema de hoy, en el que hemos estado hablando de la tolerancia como uno de los atributos del carácter más importante en la vida de cualquier ser humano. Y quiero recordarles que hemos dedicado los programas de los martes para hacer un momento de oración de sus peticiones. Así que les hacemos una cordial y atenta invitación para que nos hagan llegar cada una de ellas, las cuales tomaremos en cuenta y con mucho gusto las elevaremos hasta el trono de la gracia de Dios, del Señor Todopoderoso, que habrá de escucharlas. Pues bien, retomando el tema de hoy de la tolerancia y de cómo, según hemos visto, se trata de una cualidad muy importante de poseer, porque mediante ella lograremos mantener una sana relación con todas las personas que nos rodean y que forman parte de nuestras relaciones diarias. Tal como ya hemos visto, qué importante resulta la tolerancia para tratar con las personas que yerran, a quienes debemos comprender y apoyar para sacarlos de esa situación. La experiencia de Juan, el discípulo amado, en contraste con la de Judas, encierra sin lugar a duda lo que la palabra de Dios puede realizar en la vida de las personas que abren su corazón a la maravillosa gracia de Dios y aquellos que de manera obstinada cierran las puertas del entendimiento y de su corazón al Señor. La escritora Elena G. de White nos dice lo siguiente en su libro Hechos de los Apóstoles. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Lo encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, página 445, párrafo 1. En notable contraste con la obra de santificación realizada en la vida de Juan, está la experiencia de su condiscípulo, Judas. Así como su compañero, este profesaba ser discípulo de Cristo, pero poseía solamente la forma de la piedad. No era insensible a la hermosura del carácter de Cristo, y a menudo, mientras oía las palabras del Salvador, afloraba la convicción de su culpabilidad, pero no humilló su corazón ni confesó sus pecados. Resistiendo a la influencia divina, deshonró al Maestro a quien profesaba amar. Juan luchó fervorosamente contra sus defectos, pero Judas violó su conciencia y cedió a la tentación, ligándose con mayor seguridad a sus malos hábitos. La práctica de las verdades que Cristo enseñaba se oponía a sus deseos y propósitos y no quiso renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. En vez de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas. Acarició deseos perversos, la codicia, pasiones de venganza, obscuros y sombríos pensamientos, hasta que Satanás obtuvo la dirección completa de su vida. Hechos de los Apóstoles, página 445, párrafo 2. Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo.
Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir el modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 446, párrafo 1. Por lo tanto, mis estimados amigos y amigas, rindamos nuestro corazón a la obra salvadora y renovadora de nuestro Padre Celestial. Únicamente con su poder podremos tener un verdadero cambio en nuestra vida para erradicar de ella todo aquello que nos impide acercarnos a nuestro Padre Celestial. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Únicamente nos resta compartir con ustedes la poesía que lleva por nombre Quédate con nosotros, del autor Francisco Estrello. Quédate con nosotros. Caminante divino, ven a nuestro sendero. Ven, Señor, a lo largo del camino, tórnalo suave, grato y placentero, caminante divino. Rabí, santo y sereno, ven a nuestra morada, que no tiene siquiera pan moreno. Cuánto necesitamos tu mirada, Rabí, santo y sereno. Señor, ya se hace tarde, quédate, no te vayas. Si te vas, nuestra lámpara no arde. Se hace el silencio cuando tú te callas. Quédate, se hace tarde. Nuestra alma está vacía, no tiene luz ni fuego. Derrama en ella la claridad de día y quédate en respuesta a nuestro ruego en nuestra alma vacía. Quédate, caminante, el sol ya languidece. Déjanos escuchar tu voz amante en medio de la brisa que se mece. Quédate, caminante. Seguiremos mañana por la senda contigo. Seguiremos desde muy temprano. La luz va declinando, dulce amigo. Seguiremos mañana. Queda en nuestra morada. Queda en nuestro camino. Señor de la dulzura en la mirada. Huésped santo y divino, no te vayas, queda en nuestra morada. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en... Amén. Por hoy, llegamos al final de nuestro programa Mujer virtuosa, Estuvimos con usted, gracias a la bondad de Dios. pero recuerde que la próxima semana Si el Señor lo permite. tendremos una cita por este mismo canal. Mientras tanto, Reciban abundantes bendiciones de nuestro Padre Celestial. hasta la próxima.